Bueno, recibamos, hermanas, a nuestra siguiente conferencista, Naye Lovera, esposa de su amado Josué y mamá de la pequeña Becky. Tiene 12 años de caminar con Cristo. Participó por 10 años en el Ministerio Juvenil de Misioneros de Verano. Actualmente es ama de casa y participa en Iglesia Vertical Ciudad de México como líder del Ministerio de Mujeres. Gracias a Dios, ¿verdad? Por su gracia. Y no sé tú, pero al escuchar todo lo que Dios ha tenido para nosotros hoy, no sé si Dios ha desarmado tu corazón, ¿verdad? Pero al escuchar esta alabanza y pensar en lo que Jesús nos ha dado, no sé qué estás pensando tú en este momento. Si no has rendido tu vida a Cristo, créeme, hoy es un buen día para eso. Y si ya lo hemos hecho, es un día para seguir gozándonos en lo que tenemos, en lo que Dios nos ha dado y vivir con esa esperanza para tener una vida exuberante, ¿verdad? Una vida llena de gozo que Dios nos ha dado. Y de verdad, gracias a Dios por su palabra, gracias por su obra transformadora. Y estos testimonios son solo algunos de tantas cosas tan maravillosas que Dios ha hecho en la vida de cada una de nosotras, y que si tú no le has conocido, puede ser tu historia el día de hoy, que Dios quiera transformarte a ti. ¿Qué les parece si me acompañan y oramos que el Señor nos ayude en este tiempo para que su palabra resplandezca en nuestros corazones y nosotros podamos encontrarnos con Él? Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres tan bueno, Dios, y ¿a quién tenemos y solo a ti, Señor? Gracias por venir a este mundo a salvarnos, Señor. Dice tu palabra que viniste a buscar al perdido, y ese perdido, Señor, esa perdida soy yo y cada una de nosotras. Y gracias por limitar tu majestuosidad al venir a este mundo, por humillarte, Señor, y por decidir, solo porque tú quisiste, venir a salvarnos. Gracias, Señor, gracias, porque sabemos que no merecemos nada de lo que tú nos has dado. Sin embargo, hemos recibido tanto de tu mano, Señor, y estamos hoy aquí, Padre, porque queremos que tu espíritu, que tu palabra, Señor, que tú te manifiestes a nuestras vidas, Señor. Que tu palabra dice que es tan poderosa que entra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Y hoy queremos que podamos terminar este día con esta porción de la palabra, Señor, cerrando, Padre, y entendiendo que necesitamos rendirnos delante de ti, Señor, y que necesitamos tener una vida de obediencia y de fe a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, y que tu palabra sea presentada con verdad, Señor, con valentía, con la autoridad que es ella misma, Padre, y que entre y vea todas las intenciones de nuestro corazón, Señor, y solo tú nos dejes de rodillas ante tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra, Padre, y gracias por tu espíritu, porque sé que Él es el que va a obrar en este momento, Señor. Gracias te damos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, después de la chilladera, bueno, quisiera saber de las que estamos aquí, ¿quién Dios nos ha dado el regalo de poder ser mamás? Levanten su mano. Muy bien, somos muchas. Bueno, a ver las solteras también, queremos verlas. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Solteras? ¿No eres soltera? Como que Miris le dudó, dijo, no sé en qué etapa de mi vida estoy. Ok, bueno, como mamás, Dios nos ha dado el privilegio de poder tener a nuestros hijos y criarlos. Y una de las cosas tan increíbles, yo soy mamá primeriza y voy ya, gracias a Dios, nos ha dado la bendición de que va creciendo un segundo bebé, ¿verdad? Pero como iniciando en esta etapa, hay cosas que me asombran de lo que Dios permite en la maternidad. Y una de ellas es que me impresiona ver cómo mi pequeña Becky imita todo lo que hacemos. Y está en esta edad en la que yo no sé cómo ella pues imitando, pero me sorprende cómo
comprende al ver ciertas actitudes o acciones y ella ya sabe usarlas, ¿no? Por ejemplo, ahorita pues imitó, pero ahorita le digo, oye Becky, ¿te gustó esto? Y sabe cómo usar los hombros y le hace, ¿no? Y entonces cada vez como que le digo algo para afirmar como, claro mamá, hace esto así, y yo digo, ¿cómo ella entendió que esta expresión es como para reflejar esto que ella está pensando, ¿no? Pero es increíble cómo Dios nos permite tener a los hijos con el fin también de que nosotros podamos instruirlos y cuánto ellos necesitan de que como padres podamos darles una instrucción correcta y que ellos puedan seguirnos, ¿verdad? No solo voy a decirles, ¿sabes qué? No tienes que decir mentiras, sino que ella tiene que ver que su papá y su mamá hablan verdad y que ellos no hablan mentiras. Entonces no solo es algo que yo le voy a decir, sino que ella va a observar en nuestras vidas las actitudes y las acciones, las conductas en nosotros, para que entonces ella pueda seguirnos. Y eso es más fácil. Yo sé que todas nosotras hemos tenido un ejemplo que hemos admirado, ya sean nuestros padres o tal vez si no tuvimos de ellos alguna otra persona a la que hemos admirado y hemos seguido su ejemplo, ¿verdad? Porque hay cosas que han impactado nuestras vidas a tal punto que anhelamos copiar esas cosas en él. Por eso nuestra conferencia de esta tarde se llama La esperanza de seguir sus pisadas y estamos hablando de Jesús, de Cristo. Tenemos el privilegio de que Él, como hemos visto ya en las otras dos conferencias, hemos tenido el privilegio de que Él haya venido a este mundo a encontrarse con nosotros y lo hizo para dejarnos un ejemplo perfecto a cada una de nosotras, para mostrarnos al Padre, para que Él se diera gloria, pero para dejarnos un ejemplo claro de lo que Él esperaba de nosotros. No nos dejó solos, ¿verdad? No dijo, bueno, pues ahí obedecen y a ver cómo hacen, sino que Él mismo nos dejó el ejemplo en cada área de nuestras vidas y también nos dejó al Espíritu Santo para que Él siguiera guiándonos. Así que vamos a continuar y vamos a terminar el capítulo 2 de Pedro. Y quisiera que me acompañen por favor con sus Biblias. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Por favor. Y dice el versículo 12. Perdón, no es cierto, 11. Versículo 11, dice, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Versículo 12, mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Aquí vamos a ver algo tan interesante que Dios nos está diciendo a través de Pedro. Nos está haciendo un ruego. Pedro empieza y dice, amados, les ruego, les suplico. Les recuerdo que ustedes no son de este mundo. Su estadía en este mundo es corta. Los derechos que ustedes tienen para vivir aquí son limitados porque ustedes no pertenecen a este lugar. Por eso nos dice que somos extranjeros y peregrinos de este lugar. Nuestra ciudadanía, las que ya hemos confiado en Cristo y somos sus hijas, nuestra ciudadanía no pertenece a este mundo. Y Dios nos está recordando a través de Pedro eso, que no nos olvide, que no nos acostumbremos a vivir en este mundo como los demás viven, porque nosotros no somos de este mundo, pero tenemos un propósito para estar en este mundo. Y dice, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Y aquí hay una palabra interesante porque dice que nos abstengamos de estas pasiones porque combaten, porque hay una batalla interna que tenemos continuamente y lo estuvimos viendo en cada uno de estos tiempos, que por el simple hecho de nacer, dice que después de Adán y Eva, cada uno de nosotros nacimos con pecado. Entonces, al nacer pecadoras, tenemos la naturaleza de pecar naturalmente, ¿no? Entonces, esta batalla es continua en nuestro corazón. Y no solamente ese versículo habla de eso, sino que en Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes?
¿no vienen de sus pasiones que combaten en sus miembros? Romanos 7:23 dice, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hacen guerra contra la ley de mi cuerpo, de mi mente, y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí estamos viendo cómo el pecado es una batalla continua que tenemos en nuestro interior. A veces culpamos al mundo, a veces culpamos a Satanás y tantas cosas que decimos, es que la tentación y mira, esto y lo otro es lo que me está llevando a pecar. Pero el primer enemigo que tenemos para no apartarnos para Dios y apartarnos del pecado, como dice aquí, abstenernos del pecado, somos nosotras mismas. Gracias. Ok. Listo. Pedro nos está diciendo que lo primero que tenemos que cuidar es nuestro propio corazón, ¿verdad? Nuestra propia vida, porque en nosotros existe esa batalla continua, dice que en las pasiones carnales que tenemos. Pero aquí Dios al decirnos absténganse, es como nos lo explicaban al principio, nos está diciendo apártense del pecado para mí, que su vida sea de uso exclusivo para mi gloria, ¿verdad? Y eso vimos que era santidad. Cuando vimos con Sofi que aquel que nos llamó es santo, nosotros también fuimos llamadas a ser santas en toda nuestra manera de vivir. Y santo es apartadas del pecado. Ese andar en santidad no es fácil, ¿verdad? O no sé, para aquí, que levante la mano, ¿a quién se le hace muy fácil dejar de pecar? Un día, por lo menos. No, ¿verdad? Es una constante batalla que tenemos día a día. Por eso Jesús nos dejó el ejemplo para seguir sus pisadas de santidad. Y lo vimos porque cuando Él estuvo aquí en la tierra, dice Hebreos, que Él fue tentado. Hebreos 4:15 dice que Él fue tentado en todo. O sea, imagínense, en todo. Jesús sabe lo que es cualquier tentación, pero muy importante dice, pero Él no pecó. Él nos comprende, Él sabe lo que son las tentaciones en este mundo, lo que es ser humano, porque cuando Jesús vino era 100% Dios y 100% hombre, pero sin pecado. Entonces Él comprende lo que es vivir esa batalla. Por eso Jesús nos dio ese ejemplo de hacerlo. ¿Y cómo lo habrá hecho Jesús? Claro, Jesús es Dios, pero Él estaba dependiendo de su Padre, siempre. Él reconocía que tenía que hacer la voluntad de su Padre. Y a veces pensamos como, bueno, no voy a pecar porque el pecar pues me lastima, ¿no? El pecar me trae consecuencias. Y entonces pensamos que esa es la motivación para que tú puedas dejar de pecar. Pero la verdad es que la motivación la volvemos a encontrar en este capítulo 1 de Pedro, porque Dios es santo. Esa debe de ser la convicción en nuestro corazón para abandonar el pecado, no por lo mal que me pueda causar a mí, lo malo que me pueda hacer a mí o las consecuencias que puedas estar teniendo en tu vida. Lo importante y lo que nos tiene que impulsar para para obedecer en esta primer parte que nos está diciendo Pedro en apartarnos del pecado es que reconozcamos que Dios es santo y que Él aborrece el pecado. Y que para Dios no es una mentirita chiquita la que nosotros estamos haciendo. Para Dios es una mentira y eso Él lo detesta. Él no permite que nosotros nos estemos dando licencias de pecar porque no, en Él no hay mancha y es lo que veíamos al principio, en Él no hay pecado. Así que la primera cosa que en este versículo 11 nos está diciendo Dios a través de Pedro es apártense del pecado, mantengan una vida apartada del pecado. Pero ¿saben? El apartarnos del pecado no solo es porque Dios es santo. Claro, porque vamos a tener consecuencias, pero ¿sabes? El que tú y yo mantengamos una vida de santidad tiene beneficios hacia otras personas. Y en estos versículos que vamos a ver,
vamos a ver nuestra responsabilidad con aquellas personas que no han confiado en Cristo. Porque nosotros vimos en las primeras 2 conferencias, ya disfrutamos de ese paquete de esperanza viva para nosotros, ya tenemos todas las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros, una herencia que nada la va a destruir. Pero Dios también nos ha puesto en este mundo para que otros le conozcan, para que Él sea glorificado. Y en el versículo 12 dice, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y como nos estuvieron diciendo en el contexto de esta carta, ¿verdad? Ellos estaban en persecución y seguramente Nerón, que era el emperador de ese tiempo, tenía tanta ambición de poder que estuvo culpando a los creyentes en ese tiempo de sus pecados de él, ¿verdad? De sus perversidades. Entonces él calumniaba contra ellos, él levantaba falsos contra los creyentes, por eso es que ellos eran perseguidos. Pero aquí Dios nos está diciendo, y nuestro segundo punto es que nosotros perseveremos en apartarnos del pecado para que otros glorifiquen a Dios. No solamente voy a abandonar el pecado, primero es porque Dios es santo, pero la otra es porque mi conducta va a afectar la vida de los demás. Y aquí dice que cuando aquellas personas digan mentiras, digan chismes, inventen cosas contra nosotros, ellos se van a dar cuenta por nuestras buenas obras, porque amamos a Dios y porque Él pone en nosotros las buenas obras, dice su palabra, que Él las preparó de antemano para que nosotros las hagamos. Cuando ellos vean eso, dice, al considerarlas, glorificarán a Dios en el día de la visitación. Cuando ellos estén delante de Dios, ellos se van a dar cuenta que nuestra vida fue un testimonio de quién era Dios. Entonces, el que nosotros decidamos apartarnos del pecado, nosotros decidamos perseverar y mantener, es que estamos haciendo, es algo continuo que estamos trabajando, ¿verdad? Que día a día estamos en ello, que es algo en lo que nosotros no estamos siendo descuidadas, sino por el contrario, diligentes. Por eso la palabra dice, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. Y eso no quiere decir que vas a tener una vida perfecta, sin que te equivoques. Por el contrario, obviamente que vamos a pecar, pero la gente va a ver la actitud de nuestros corazones, aun cuando pecamos, de arrepentimiento, de ajustarnos, de reconocer, de humildad, de poder acercarnos y tal vez a tu jefe, a tu compañero, a tu vecina, como lo que nos compartía Cinti, ¿no? Cuando Cristo vino a su vida, ella comprendió que necesitaba pedir perdón a las personas. Y eso es lo que la gente que no conoce a Cristo le va a sorprender. O sea, va a decir, ¿cómo? ¿Por qué viene a hacer esto? Esa es la parte en la que si nosotros mantenemos esta conducta, otros van a glorificar a Dios. Por eso nuestra vida, cada cosa que hacemos tiene un efecto no solo para nosotros, sino los que están a nuestro alrededor, ¿no? Y Jesús nos dio el ejemplo de cómo debíamos caminar en santidad. Por eso nosotras, al tener ese ejemplo, necesitamos seguir sus huellas, sus pisadas y caminar como Él lo hizo. Apartarnos del pecado y perseverar para que otros glorifiquen a Dios. Y qué hermoso sería, ¿verdad? Que aún Dios nos dé el privilegio de ver a alguna persona que aún viendo nuestra vida, ellos pudieran venir a los pies de Cristo. Y vamos al versículo 13, por favor. Dice, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al Rey. Jesús no solo nos dejó su ejemplo de santidad, sino también nos dejó su ejemplo y las pisadas para que nosotros siguiéramos su ejemplo en su misión.
Él fue alguien que se sometió aún a sus autoridades terrenales cuando estuvo aquí. Él pudo haberlas destruido. Él tenía la autoridad para hacer cualquier cosa con ellos y poner en su lugar. Él podía hacer justicia en ese momento, pero él sabía que había un plan para todo esto, ¿verdad? Él sabía que tenía que esperar y tenía que someterse aún precisamente para eso, para dejarnos el ejemplo a nosotras de lo que teníamos que hacer. Y la palabra sumisión estuve buscando y dice que es ponernos debajo de la autoridad de alguien para cumplir su voluntad. No sé si esa palabra de sumisión es una de tus favoritas, pero yo creo que no, ¿verdad? Y creo que en la actualidad que vivimos, y más como mujeres, para la actualidad sumisión es igual ¿a qué creen? A esclavitud, a opresión, ¿verdad? Es algo que no va con la manera de pensar en este momento. Pero hemos visto que su palabra es eterna, ella es autoridad y permanece para siempre. Y si Dios nos dice que nos tenemos que someter, es lo que necesitamos hacer. Y al someternos dice aquí, yo me podría, y me someto a mi esposo, pero no sé, algunas de ustedes a veces nos sometemos con alguna, para conseguir algo, ¿verdad? Me porto bien y cumplo esto para ver si entonces puedo lograr cierta cosa. Pero aquí Dios nos está diciendo qué tiene que ser la motivación de cada una de nosotras para someternos a nuestras autoridades. Y aquí dice, por causa del Señor. No porque te guste, no si porque el gobernador es bueno y fue del partido que tú habías votado, no si dieron ayuda o no dieron ayuda, entonces si me someto, no me someto. La palabra de Dios es muy clara y aquí nos dice que es por su causa, por lo que tenemos nosotras que someternos. Por eso es que dice el siguiente punto, por su causa es mi sumisión. No por otra cosa, no por lo que puedo obtener o no puedo obtener, sino por el Señor, porque Él es santo, porque reconocemos su autoridad, porque Él es Dios mismo y porque Él nos lo mandó. Por eso es que tenemos que hacerlo. Y su palabra dice en Romanos 13, 1 al 2, hablando de las autoridades, dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Después, Marcos 12:17, Jesús al estar aquí nos dejó ese ejemplo de sumisión a sus autoridades y dice, entonces Jesús les dijo, den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Y en Efesios 5:21 nos habla de la sumisión hacia las otras personas. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. En nuestro versículo dice, sométanse por causa del Señor a toda institución humana. Y cuando habla de toda institución humana, está hablando a cualquier persona, no está hablando de alguien que tenga una jerarquía por encima de nosotros, sino a cualquier persona. Dios está diciendo que mostremos respeto, que obedezcamos cuando es necesario. Y más adelante dice, ya sea al rey como autoridad o a los gobernantes que son enviados para castigar a los malhechores o para premiar, como dice aquí, o para alabanza de los que hacen el bien. Y nosotros podemos pensar, sí, pero ¿sí te acuerdas en qué país vivimos? Donde hay tanta corrupción y donde pues los gobernantes no están haciendo lo correcto. En lugar de hacer esto, de castigar al malhechor y cuidar al que sí está haciendo lo correcto, creo que está al revés la cosa. Pero Dios nos está diciendo que tenemos que someternos. Y perdón que no lo busqué, pero hay un versículo que dice que nosotros tenemos que orar por nuestros gobernantes y respetarlos, ¿verdad? Y aquí en de Romanos 13 dice que nos sometamos a toda la autoridad porque Dios la ha puesto. Entonces, no tenemos excusa. Si este presidente que va a llegar es lo que tú querías, qué bueno, pero si no es lo que tú querías, Dios dice que nos sometamos. Eso es lo que Él nos está diciendo, que lo hagamos para gloria de Él. Y en el versículo 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien
hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Dice, andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Permítanme. Ay, sí, gracias. Sí. Gracias. Gracias. El someternos también habla de la humildad en nuestro corazón, ¿no? Porque, como ya lo dijimos, creo que a la mayoría de nosotros no nos gusta someternos, pero Dios tiene un propósito para eso. Es por su voluntad, por su causa, pero también Dios quiere revelar en nuestro corazón lo que hay. Y el someternos habla de humildad, ¿no? Y humildad al reconocer y al obedecer el mandato que Dios nos ha dado. Así que nuestro siguiente punto es, por su voluntad, mi libertad. ¿Y saben? Esta parte tiene un poco como palabras contrarias que puede leerse así. Dice, anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Sí. Dice, anden como libres, y más adelantito dice, sino empleenla como siervos de Dios. Y la palabra siervo significa esclavos. Entonces primero nos dice que andemos como libres y luego que lo hagamos como esclavos. Entonces son conceptos contrarios, ¿verdad? Pero quiero explicarles esta parte, porque Dios nos está diciendo esto. Y gracias a Dios por su palabra y gracias a Dios porque pudimos venir en el contexto de Pedro desde los primeros versículos y entender y ir poniendo el cimiento, pero vimos que Dios nos liberó de la esclavitud del pecado. Y su palabra dice, en Juan 8:34, dice que aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el único que puede darnos esa libertad en el pecado es Cristo. Juan 8:31 dice, si ustedes permanecen en mi palabra, está hablando Jesús, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. La libertad que Cristo nos da es completa, pero es la más grande que podemos tener. No esta libertad que gozamos como mexicanos, ¿no? Porque somos libres en muchas cosas para hacer, pero la libertad que Cristo nos ha dado es una libertad de la que nos rescató de la esclavitud y de la condenación del pecado. Él nos ha hecho libres. Por eso Dios nos está diciendo, anden como libres, pero no la usen para pecar, sino háganlo como siervos de Dios, como esclavos de Dios. ¿Y sabes por qué como esclavos? No es nuestro contexto ahora la esclavitud, pero imagínate que tú estuvieras ahí en un mercado de esclavos, toda casi muriendo, flaquita, porque no has podido comer, golpeada, humillada completamente en todo lo que te puedas imaginar, y llega una persona para pagar y para comprarte a ti y rescatarte de ese lugar. Y te compra y te deja libre. ¿Tú cómo te sentirías con esa persona? Agradecida. Y nosotros por ese corazón lleno de gratitud a Cristo, es que nos convertimos en esclavos voluntariamente por amor a Cristo. No es una esclavitud que nos han puesto un yugo en el que forzosamente nosotros nos vemos obligados a seguir a Cristo o obedecerlo, aunque sí tenemos el mandato. Dios sí nos ha dado su instrucción de lo que tenemos que hacer, y cuando Él dice que lo tenemos que hacer, así se tiene que hacer. Pero también hemos visto en este tiempo las grandes bendiciones que Dios nos ha dado, y con eso debería de ser suficiente para nosotros declararnos esclavas por amor de Cristo. Y entonces usar nuestra libertad con ese corazón de siervas, ¿me entienden? Con un corazón que por voluntad se entrega al Señor. Y nosotros aquí en nuestro siguiente punto dice, por su voluntad mi libertad. Porque lo que Él quiere es que nosotros andemos como libres, que nosotros hagamos lo bueno, y entonces
Dice, por su voluntad mi libertad. Por eso es que nosotros podemos entregarnos al Señor y hacerlo con un corazón de siervas. Y en el versículo 17, creo que me acompañen, dice, honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al Rey. Dios nos sigue dando instrucciones de qué es lo que Él espera de nosotros. Y la palabra honrar significa tener en alta estima. Entonces Dios sigue trabajando con nuestros corazones. Y Él dice, ten alta estima ¿de quiénes? De todos. Dios habla a nuestro corazón. Si tal vez por alguna razón tú y yo nos creemos así súper especiales porque Jesús te salvó, que bueno, tienes que tener ese corazón lleno de gratitud, pero que no sea un corazón lleno de soberbia, que nos creamos superiores a aquellos que no han confiado en Cristo o a aquellas otras personas que están creciendo en el Señor. La palabra de Dios dice, honra a todos, ten en alta estima a todas las personas. Entonces Dios sigue trabajando con la humildad en nuestro corazón. Más adelante dice, ama a los hermanos, y se está refiriendo a tu iglesia, a la congregación donde tú estás, que los ames genuinamente. Y como lo estuvimos escuchando, ¿verdad? Si hay algo en tu corazón, Dios quiere que nosotros rindamos esa parte, porque por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, lo único que nos queda, por gratitud, por vernos tan amadas y salvadas por un sacrificio tan grande y tan inmerecido, es que nosotras obedezcamos al Señor. Y la palabra de Dios nos dice, ama a los hermanos, que busquemos la forma de cómo mostrarles ese amor genuino, como hablábamos hace ratito, ¿no? Si vemos una necesidad, pues como nos exhortó la hermana, ¿no? Tenemos que estar atentos qué son las necesidades de los demás para estarles mostrando ese amor en acción también hacia ellos. El siguiente dice, temed a Dios. Y siempre este término para mí había hecho un poco de lucha en mi mente, y yo decía, ¿cómo temer a Dios? Pues yo no quiero tenerle miedo a Dios, pero estaba pensando, por ejemplo, tú no vas y robas un banco, ¿verdad? Porque tienes miedo a que venga la policía. Tú sabes la autoridad que ella tiene y lo que pues tú te vas a ganar por haber quebrantado la ley. Entonces, para Dios, cuando le tememos, es un temor, es una reverencia, un respeto, de decir, no voy a pecar porque no quiero ofenderlo, porque reconozco quién es Él. No por algo como de, ay, me da miedo, de susto, sino como algo de comprender quién es Él, su autoridad. Y entonces yo temo al Señor, yo lo respeto, le tengo una reverencia muy alta. Y aquí es interesante porque esta palabra temed no la está usando para otras personas, solo para Dios. Y eso nos vuelve a llevar a abstenernos del pecado, a tener una vida que camina en santidad, que sigue esos pasos de Cristo en santidad. Y por último dice, honra al Rey. Y nuevamente, sé que estamos en una cultura donde nos ha estado llamando a una libertad, pero realmente lo que ha hecho es una esclavitud de nosotras. Y aún no sé, pero aún hasta lo tenemos que ver en nuestras redes sociales, ¿no? A veces jugando lo que tú quieras, hacemos bromas de nuestras autoridades, y Dios no nos llamó a eso. A nosotras que somos sus hijas, Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a honrarlos, a tenerlos en alta estima, a orar por ellos, a respetarlos, a someternos a ellos. Muchos de ellos no conocen a Cristo, por eso hacen lo que hacen. Y nosotras tenemos la responsabilidad de orar por ellos, y aún de que nuestras vidas, como decían los versículos anteriores, cuando ellos vean nuestras buenas obras que Dios ha puesto, entonces ellos puedan glorificar a Dios. Y ellos puedan quedarse callados, ¿no? Pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y viene otra parte donde, siguiendo estos pasos de sumisión, que yo sé que es una área en la que constantemente, no sé ustedes, pero constantemente estoy luchando en ser obediente al Señor y dejárselo al Señor para que yo aprenda a
a ponerme por debajo de la autoridad, primeramente de Él, para cumplir su voluntad, pero también de las otras personas que Dios ha puesto sobre mí o igual conmigo. Pero en el versículo 18 quiero que vayamos, dice: siervos, estén sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues ¿qué mérito hay si cuando pecáis y son tratados con severidad lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Y yo leía esta parte y tengo que confesarles que yo dije: Señor, ¿por qué me diste estos versículos? Yo no trabajo, yo estoy en casa, no trabajo. Y pues mi esposo sí. Entonces de repente les tengo que decir que cuando él me cuenta las cosas que pasan en su trabajo, yo en lugar de motivarlo de amor, pues mira, vamos a orar o así. Ay, amor, es que tú no les dices nada. ¿Ya hablaste con el jefe? Es que mira, te están cargando la mano. Habla con él, es que no. Tienes que hacer una junta y decirle al jefe, ¿sabes qué? Y ya. No, y aparte ya saben, ¿verdad? Que como mujer tenemos que estar cediendo el estar dirigiendo y controlando a los demás. Entonces casi que le estoy haciendo una lista y el speech de lo que él le va a decir al jefe. Entonces, cuando estaba leyendo esta parte, les confieso que fue como una pared conmigo, porque dije: wow, Señor, perdóname. Porque en lugar de ser esa ayuda que Dios me ha puesto para mi esposo, estoy incitándolo a que él peque. Porque la palabra de Dios aquí dice que estén sujetos a sus amos, y es muy específico, porque dice no solo a los buenos y afables, a los amables, a los lindos, sino que usa una palabra especial: a los insoportables. Y había otra versión que decía a los perversos. Entonces son cosas que luchan contra nuestra forma natural de pensar, ¿no? ¿Cómo me voy a someter a una persona así, Dios? ¿Por qué tú quieres que yo haga eso? Y si tú pensabas que llegar a los pies de Cristo la vida iba a ser color de rosa y todo iba a estar súper bien, gracias a Dios que nos ha dado tantas bendiciones, tantas regalos que nadie nos puede dar, pero tienes que saber que el seguir a Cristo es renunciar a nosotros mismos. Por eso dice su palabra que necesitamos negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz y seguirlo cada día. Entonces, el caminar con Cristo no va a ser fácil, porque cada día tienes que morir tú. Tienes que dejar tus deseos, tus pasiones, tus anhelos, tus metas, tus sueños, entregarlos a los pies de Cristo. Y yo sé que esta parte, o al menos que alguien levante su mano si le gusta lo que está diciendo, no nos gusta, pero tiene un propósito. Tiene un propósito, y eso es lo que tiene que ayudarnos a renovar nuestra mente para que no sea una queja como: ay, Dios, no me gusta someterme a mi jefe insoportable, ¿no? Ah, no, pero entonces pues bueno, Señor, lo voy a hacer, ¿no? Pues ya como tú lo dices. Cuando vamos leyendo más adelante, dice que esto haya gracia delante de Dios, y vi en otras versiones que significaba que esto nos hacía estar aprobados delante de Dios. Cuando nosotros nos sometemos, estamos siendo aprobados delante de Dios. ¿Y qué está aprobando Dios de nosotros? Dios está aprobando nuestra fe y nuestra obediencia. Al confiar que Él se va a encargar de este tema con el jefe, y que mi vida va a dar testimonio y luz de quién es Cristo, y que Dios puede usar mi vida para traer a los pies de Cristo a este jefe, ¿no? Pero va a ser aprobada mi obediencia. Si de verdad, así como solo quiero recibir las bendiciones, eso es lo que quiero,
o el paquete no es así, ¿verdad? No solamente Dios nos dio las bendiciones, sino también Él nos dio instrucciones, también Él nos dio responsabilidades como sus hijas. Entonces no podemos evitar esa otra parte del versículo y decir todo lo demás, las otras dos conferencias estuvieron súper bonitas, ¿verdad? Y borrar estos versículos porque hablan de sumisión, de santidad, de sufrimiento, cosas que naturalmente no queremos, pero Dios tiene siempre propósitos para eso. Y la sumisión que Dios te está pidiendo tiene un propósito para que Él sea glorificado, para que tu vida sea transformada, para que otros puedan conocer a Cristo y tú y yo podamos experimentar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque cuando nos sometemos con obediencia y con fe, de verdad, tú puedes experimentar el poder del Espíritu porque sabes, yo naturalmente no lo hubiera hecho, pero reconozco que es Dios en mi vida que me da el valor, la decisión y la obediencia para hacerlo. Entonces, por eso es que el someternos tiene ese propósito. Y Dios también está diciendo aquí, si cuando haces algo malo lo sufres con paciencia, el castigo que te dan, entonces imagínate cuánto voy a probar yo que tú haciendo el bien soportes con paciencia las injusticias. Yo eso es lo que quiero de ti, que tú te mantengas paciente en esos momentos, porque va a venir mucha injusticia a nuestras vidas y seguro ya la has experimentado. Pero esa injusticia tiene un propósito y Dios quiere revelarse a tu vida a través de ello. Él quiere tomar el control de eso y muchas veces nosotros queremos defendernos. Tú quieres defenderte y buscas la forma, buscas a las personas y tú quieres ser el juez de eso y que se haga justicia en tu vida. Pero ¿sabes? La injusticia es parte de nuestro caminar con Dios. Y qué mejor ejemplo tenemos que Jesús. Él experimentó mucha injusticia por nuestra culpa, pero Él lo hizo con un propósito. Así que nuestro punto es sufriendo como un siervo aprobado. Vamos por favor al versículo 21 y dice, porque para este propósito habéis sido llamadas, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzgaba con justicia. Oye, esta parte, ¿verdad? Vamos a entrar en una parte en la que Dios quiere seguir trabajando con nosotros. Y la otra cosa que Dios quiere que sigamos a Jesús son las pisadas del sufrimiento. Jesús, Él de verdad que supo y experimentó lo que era sufrir. Y Dios nos dejó a Cristo para que nuestro sufrimiento tuviera otro significado. Y aquí vemos, dice, porque para este propósito han sido llamadas. Para esto, como hijas de Dios, el sufrimiento va a ser parte de nuestra agenda. Y seguro que tú, tal vez en este momento de tu vida, estás pasando por alguna situación muy difícil. Y tal vez no has visto lo que Dios tiene planeado para ti en ese momento. Y muchas veces nos cuesta porque dejamos que el dolor nos abrume, que las dudas, que la circunstancia sea lo que esté enfrente de nosotros, ¿no? Cometemos ese pecado y yo me pongo en primer lugar de la lista. Pero Dios quiere que en medio del sufrimiento nosotros podamos verlo a Él. Y dice que para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos el ejemplo para que sigamos sus pisadas. Cristo no merecía sufrir. Él es perfecto, Él era inocente, Él nunca había pecado. Pero Él tomó ese lugar en la cruz por tu culpa y por la mía. Injustamente, porque Él no lo merecía, fue a la cruz. Y Él tomó el sufrimiento que tú merecías. Así que Cristo es el mejor ejemplo que tenemos de sufrimiento. Él es el siervo sufriente. Y Él sabe lo que es pasar por eso. Pero ¿sabes? También Él nos ha dejado una guía
o nos ha dejado ese ejemplo de cómo reaccionar al sufrimiento, porque aquí en estos versículos vemos su actitud. Dice, el cual no cometió pecado. Él es Dios, ¿verdad? Y en Él no hay pecado. Pero Él nos manda que en medio del sufrimiento nosotros no estemos pecando. ¿Y cómo podemos pecar en el sufrimiento? Si de por sí ya estamos sufriendo, ¿no? Y todavía estamos pecando, pues sí pasa, sí lo hacemos. Pecamos porque nos estamos quejando, ¿no? Porque estamos culpando a los demás, porque no estamos buscando a Dios. Entonces, pues esa es la primera cosa que Jesús nos está enseñando. Que no demos oportunidad al pecado cuando estamos en el sufrimiento. Dice, ni engaño alguno se halló en su boca. Jesús pudo haber mentido tal vez para haberse zafado de la cruz, pero Él nunca dijo mentira, ¿no? Él no tuvo pecado, pues tampoco dijo ninguna mentira. Pero ¿qué tal nosotras? Para zafarnos del sufrimiento, para zafarte del sufrimiento que estás pasando, a veces eres tentada a mentir. A veces eres tentada a engañar a otras personas para no sobrellevar, para que no recaiga sobre ti ese sufrimiento. Pero Dios nos está diciendo que no es lo que Él espera de nosotras. Él espera de nosotras que hablemos la verdad aún en medio del sufrimiento. Dice, y cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Y estaba viendo en otras versiones que decía cuando a Él lo amenazaban, pues Él no respondía de esa misma manera. Él es Dios y Él pudo haber hecho muchas cosas en la cruz, pero Él sabía que el mantenerse así era porque estaba obedeciendo el propósito de su Padre, que eso iba a llegar a un final glorioso, que Él iba a ver un fruto en el que Él se iba a gozar. Así que Él no amenazaba. Y esta parte, híjole, dice, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él entregó en las manos de su Padre todas las injusticias. ¿Qué tal tú y yo? ¿Cómo vamos con eso? ¿Estamos entregando a Dios las injusticias y el sufrimiento que estamos pasando? ¿O nosotros lo queremos resolver? ¿O nosotros ya sabemos qué vamos a hacer y estamos buscando la manera para salir de eso? Pero ¿sabes? Jesús nos está dejando su ejemplo. Y su ejemplo es que tú dejes tu causa, que tú dejes tu sufrimiento, que tú dejes esa injusticia en las manos del juez justo. Él sí sabe lo que va a hacer. Y Él sabe, no hay nada que se quede sin que Dios entregue justicia. Pero no la va a hacer de tu manera, ni de mi manera, ni en nuestros tiempos. Él lo va a hacer en su soberanía y nosotras no tenemos el derecho de estarle diciendo a Dios lo que tiene que hacer. Porque Él es sabio, Él es todopoderoso y Él sabe cómo hacer las cosas. Él sí sabe manejar la vida y nosotros no. Entonces, Dios nos está diciendo a través de Pedro, encomienden su causa al juez justo. No sé qué estás pasando hoy y seguro estás cansada. El sufrimiento no es fácil, nos desgasta, pero ¿sabes? Hoy hemos visto la esperanza que tienes si tú ya has confiado en Cristo, la esperanza que tú tienes y en la que te puedes esconder, en la que puedes descansar. Y entonces entregarle esa parte al Señor y decirle, Dios, aquí está, ¿sabes? No voy a seguir peleando contigo con esto, porque eso es lo que hacemos cuando nosotros queremos defendernos. Estamos peleándonos con Dios y diciéndole, es que yo quiero que las cosas se hagan así. Dios lo que quiere es que rindamos nuestra voluntad a Él y le digamos, Dios, aquí está este caso, tú trátalo, ¿sabes? Perdóname, lo he querido hacer yo y lo único que he hecho es pecar en contra de ti y de otros. Así que aquí está, Señor. Que eso puedas meditar y yo pueda meditar en eso. ¿Qué área de mi vida estoy yo peleando con Dios? ¿Qué área de mi vida no le estoy entregando a Dios? Por lo tanto estoy pecando en contra de Dios y no estoy viviendo una vida de santidad. Que el Señor, que su Espíritu hoy nos revele. Que en este momento Él pueda mostrarnos aquella cosa, aquella situación, aquella persona que tal vez ha hecho un daño en nuestras vidas y que nosotros hemos querido que Dios le dé su pago, lo que Él se merece, pero entonces que hoy, en fe, en obediencia, le digamos, Señor, aquí está, tu obra en su vida, pero Señor, primero trabaja en la mía.
Y yo quiero confiar que tú vas a hacer justicia de tu forma, no de la mía ni en mis tiempos. Vamos al versículo 24 y dice: y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fuimos sanados, pues nosotros andábamos descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. El sufrimiento que Jesús pasó fue por un propósito glorioso, y fue para que el pecado ya no reinara en nuestras vidas. Fue para salvarnos. Él, cuando pasó todo esto, Él glorificó a su Padre y se glorificó Él mismo. El primer propósito fue para que Él fuera exaltado, para vencer a la muerte y a Satanás, pero también lo hizo por amor a ti. Él vino a este mundo pensando en la necesidad que tú y yo teníamos de un Salvador. Y Él sabía lo que iba a pasar. Toda la ira de Dios, dice su palabra, toda la ira de Dios cayó sobre Jesús. Todo el castigo que tú y yo merecíamos, Él lo recibió. Y Él lo hizo porque quería que el pecado ya no reinara ni nosotras fuéramos esclavas del pecado. Él quería venir para darnos una nueva vida. Y fue lo que hemos visto al principio. Vimos el paquete, esa esperanza viva que Dios nos ha dado, esa identidad que nos mueve a hacer lo que Dios quiere. Y ahorita vemos que hay situaciones en nuestras vidas, 3 cosas, que seguro no es muy agradable para nosotros, pero es lo que Dios quiere que hagamos y cada una de ellas tiene un propósito. La primera vimos que era seguir las pisadas de Jesús en la santidad. Y apartarnos del pecado solo podemos hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. Seguir sus pisadas en la sumisión también es algo que nosotras solas no podemos hacerlo. Y no me dejen solas, pero creo que como mujeres luchamos más con esa área. Entonces, en nuestras fuerzas no lo vamos a poder lograr. Solamente con la ayuda de Dios, con la intervención de su Espíritu es que podemos hacerlo. Y la última es que nosotros necesitamos seguir las pisadas del sufrimiento de Jesús. Y Él hizo todo esto con un propósito. Y quiero leerles, para terminar, con esta parte. Si quieres puedes ir ahí, es Isaías 53. Después en casa lo lees todo. Pero solo quiero leer una parte de lo que Jesús hizo por amor y todo lo que Él tuvo que padecer para que el Padre fuera glorificado y para que tú fueras salvada. Dice versículo 3: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió Él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperada.
y pueden seguir leyendo lo demás. Pero estos versículos nos habla del gran sacrificio que Jesús hizo. Y lo hizo porque Él sabía que todo lo que Él iba a pasar tenía el propósito de salvarnos. Y tu sufrimiento tiene un propósito. Lo que Dios quiere es que tú y yo usemos nuestro sufrimiento para su gloria, para que aprendamos, para que crezcamos. Y aún más, si ya hemos visto que tenemos una esperanza, sabemos que solamente Dios puede darnos paz, solamente Él puede darnos gozo. Y aquí en Primera de Pedro al final dice: ustedes estaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Así que otra vez no lo vuelve a repetir. Tenemos un guardián, un pastor que cuida de nosotras, que nos va a llevar a casa y Él va a estar con nosotros cada día, ¿verdad? Así que tenemos esperanza en cada situación adversa que pase en nuestras vidas, en cada situación difícil. Debemos de recordar que Dios tiene un propósito y su voluntad, que es agradable y perfecta, va a tener un propósito para transformarnos y para que Él se dé gloria. Y como decían estos versículos, para que los demás que no conozcan a Cristo lo glorifiquen o se queden callados al ver que nuestras vidas reflejan a Cristo. Así que el anhelo de nuestros corazones es que durante todo este día el Señor haya hablado a nuestras vidas y podamos entender ese regalo que Él nos ha dado y lo que conlleva tener ese regalo. Así que medita ahora, ¿qué son aquellas cosas, Señor, en las que yo no te he querido entregar y en aquellas en las que me he estado quejando que han pasado en mi vida? Tu vida va a tener sufrimiento, tenlo por seguro. En tu vida va a haber dolor. Lo hay y ya lo has experimentado, y no es porque Dios no te ame. Si tú ya eres su hija, Dios no está dándote eso porque no te ame, sino porque te ama y Él quiere transformar tu corazón y porque Él quiere que nuestra fe crezca en Él. Y lo hermoso es que no estamos solas. Jesús nos dejó su ejemplo y nos ha dejado a su Espíritu Santo para llevarnos de la mano en este caminar hasta que lleguemos a la eternidad. Así que gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por su esperanza y gracias a Cristo, que fue obediente hasta la cruz y al morir y resucitar nos ha dado todas estas bendiciones que en el mundo no podemos encontrar más que en Cristo. Vamos ahora. Señor, gracias te damos, Padre, porque tú eres tan bueno, Señor, y en ti encontramos la dirección para nuestras vidas, Señor. Gracias porque aunque este mundo nos dicta cosas contrarias, Señor, en tu palabra encontramos la verdad. Y sabemos, Señor, que el mantenernos apartadas del pecado, Dios, es posible porque tú moras en nosotras, Señor. Que el someternos con respeto, Señor, es posible, Padre, porque tú nos has dejado ese ejemplo, pero porque tú, Señor, eres la motivación en nuestras vidas para hacerlo. Y gracias, Señor, por el sufrimiento, porque muchas veces en medio del sufrimiento, Señor, es cuando tú estás dándonos un corazón humilde, Señor, quitando el egoísmo, la soberbia, y entonces podemos verte, Señor. Gracias porque sabemos que tiene un propósito y no fue por casualidad o por venganza, Señor, sino que tiene el propósito de verte a ti, de que nuestro corazón sea transformado. Señor, que tu Espíritu hoy, en este tiempo de los grupos, Padre, pueda tocar nuestros corazones y nosotras podamos caer rendidas delante de tus pies, Señor. Quita todo argumento, Señor, y toda máscara que queramos poner, Señor, y pone en nosotros un corazón humilde para aceptar tu voluntad, tu palabra, Señor, y tu verdad. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias a Cristo por su amor, por salvarnos y por hacer lo que hizo para llevarnos hasta ti, Señor, y darnos el privilegio de ser llamadas tus hijas. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.